Y entonces ahora necesitamos un nodo que es el de select by element ID. Este nodo lo tenemos que descargar de un paquete que se llama archilab.net. En la pestaña de paquetes damos a buscar un paquete y ponemos aquí archilab.net. El archilab de Conrad Batmon. A continuación, una vez descargado ya el paquete, escribimos by element ID. Perfecto. Y vemos que nos da una advertencia. No se puede convertir en un objeto de tipo double. Vale. El tema es que aquí tenemos que decirle que nos lo lea como una string. Y esto, como vemos, pone valor por defecto falso. Entonces tenemos que darle verdadero. Escribimos un boolean y le ponemos true. Automático. Y ahora ya sí nos funciona. Vale, entonces aquí vemos que de todos los IDs hay muchos que son nulls. ¿Esto por qué es? Bueno, pues esto es porque, claro, todos estos IDs vienen de Navisworks y aquí en Navisworks, en cada conflicto, nos coge los IDs del elemento 1 y del elemento 2. Pero ¿qué pasa? Que yo en Dynamo estoy trabajando con este archivo Revit, que en este caso es mi archivo MEP. Entonces, los IDs del otro archivo, que es el de estructuras, pues no me los va a reconocer, por eso me sale el null. Entonces aquí lo que tengo que hacer es filtrármelos y quitarme todos los IDs del otro archivo, del archivo de estructuras, y quedarme solo con los IDs de mi archivo de MEP. Entonces esto es muy sencillo, hacemos un filter by boolmask. Nos va a coger esta lista y nos la va a dividir en dos, el in y el out. En la primera fila estarán los valores que sí cumplan con el booleano y en la segunda lista los valores que no cumplan. Entonces, en lista, esta lista. Y ahora aquí en mask le decimos que nos coja los objetos que sean null. Entonces, is null. Y le decimos que nos coja los objetos que sean null. Como vemos, el valor 0 nos dice true porque sí que es un null y el valor 1 nos dice false porque no es un null. Entonces, de esta forma ya los tenemos filtrados. La in será la que sí que es null. Entonces, tendremos que utilizar la out. Y ahora utilizaremos el nodo setParameterByName. Entonces, de elementos tenemos que decirle que nos filtre la que no cumple con este más, la out. En ParameterName tenemos que decirle dónde queremos que nos meta la información y en value le tenemos que decir qué información queremos que nos meta. Entonces, en ParameterName tenemos que elegir en dónde queremos meter la información de los elementos, que yo lo que hago es meterlo en el parámetro comentarios, que es común a cualquier elemento. Entonces, aquí lo hacemos con un code block. En ParameterName comentarios y en valor le podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, conflicto o class. Le voy a poner class. Entonces, ¿qué pasa? Que a todos estos elementos con el ID nos va a meter en el parámetro comentarios el valor class. Luego ya en Revit filtraremos por class y le daremos un color. Vamos a ver si nos ha funcionado. Y vemos que este elemento que sí que tiene un class, en comentarios se nos ha metido la información. Y este elemento que no tiene un class, en comentarios no tiene class. Entonces ahora es muy sencillo, simplemente con el VV creamos un nuevo filtro que le vamos a llamar simplemente class, que nos afecte a todos los elementos. Vamos a coger de momento estos dos y le vamos a decir que en comentarios sea igual a class. Aplicamos y ahora que ya tenemos las reglas creadas vamos a ir yendo uno a uno seleccionando todos.
Evidentemente en alzados no nos deja porque la categoría alzados no tiene el parámetro comentarios. Entonces tendríamos que ir uno a uno, todos, hasta que nos dé error. Aplicamos, aceptamos y ahora lo añadimos. Nuestro filtro class y que se nos vea en este color rojo. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Y ahí lo vemos perfectamente. De esta forma ya no solo vamos a ver que tenemos una interferencia aquí, sino que nos va a marcar qué elemento es el que tiene la interferencia. Entonces ahora vamos a guardar el Dynamo como id colisiones bot y guardamos. Entonces ahora vamos a explicar un poco cómo sería el flujo de trabajo para ir resolviendo y gestionando todas las interferencias. El modelador se abriría su tabla personal de clases e iría empezando a resolver las más prioritarias. Por ejemplo, si fuéramos Marina, pues diríamos, a ver, las prioritarias, conflicto 17, 22 y 32. Pues se pondría esta ventana a un lateral y diría, ¿cuál es el conflicto 17? Lo selecciono y este es. Entonces, cuando Marina resolviera esta interferencia, tendría simplemente que coger la esfera y cambiarle el estado a resuelto. Y la prioridad de conflicto, al estar resuelto, la pondría a 0. Como vemos, automáticamente cambia el color de la esfera y ahora también lo que tendría que hacer es coger ese elemento que interfería y quitarle el comentario de class. Y de esa forma ya no se nos vería en rojo. Y así poco a poco iría resolviendo todas las interferencias. Luego, la próxima vez que el Beam Coordinator vaya a Navisworks a nuestro test de estructuras versus ductos y le dé a volver a ejecutar la prueba, ese class que antes estaba activo se convertirá en resuelto. Y luego, al exportar el informe, esto lo tendríamos que dejar como antes, fecha de detección, estado, asignado a, únicamente tendríamos que exportar ya las nuevas, las activas y las revisadas. Aprobado y resuelto ya no la exportaríamos. Así que al no exportar estos clases aprobados o resueltos, ya no nos van a aparecer nuevas esferas con aprobados y resueltos en Revit. Así que perfecto. El problema viene cuando el modelador considera que uno de estos clases que el Beam Coordinator ha marcado aquí no es un conflicto en realidad, es un falso positivo. Entonces lo que hay que hacer ahora es cambiar el estado de este class a aprobado. Por ejemplo, si estos dos clases no fueran realmente clases, tendríamos que cambiar el estado a aprobado, luego coger los elementos que intervenían en el class y quitarle el comentario class para que ya no nos aparezca en rojo. Y muy importante, ahora esta acción el modelador se la tiene que comunicar al Beam Coordinator para que estos clases, el class 94 y el 93, el Beam Coordinator vaya a Navisworks y les cambie el estado a aprobado. Esto hay que hacerlo y es muy importante porque en Navisworks este conflicto 6 está activo. El momento que tú lo cambias aquí a aprobado, después, aunque tú vuelvas a ejecutar esta prueba y Navis reconozca que el conflicto sigue, que no se ha resuelto, su estado se va a mantener en aprobado. Entonces, como luego el Beam Coordinator solo va a exportar los estados nuevos, activos y revisados, ya no nos volverá a salir una esfera marcando una interferencia en este conflicto 6. Entonces ya la siguiente vez que actualicemos ese informe y volvamos a pasar el Dynamo para crear nuevas esferas, estas esferas ya no nos volverán a salir. Es la manera de tener un flujo cerrado de interferencias. Entonces, cuando se resuelven ya no volverán a aparecer. Y si no se resuelven, pero son clases falsos positivos que tienen que ser aprobados, de esta forma tampoco nos volverá a aparecer más este conflicto. Si no se puede tener esa comunicación directa y fluida entre modelador y Beam Coordinator,
Una solución muy sencilla sería que el modelador simplemente cambiara los estados aquí a aprobado, en el caso de que sean falsos positivos, y luego el Beam Coordinator se filtrara en Revit una tabla con únicamente los clases aprobados, se apuntara los nombres del conflicto y luego él directamente en Navisworks iría cambiándolos. Por ejemplo, el conflicto 3, 4 y 5 tienen que ser aprobados. Pues los cambiaría. Y así ya no nos volverá a salir la esfera. Luego, por otra parte, tenemos que darnos cuenta que el modelador no debería molestarse en ir añadiendo nuevos comentarios en Revit, porque cada vez que el Beam Coordinator vuelva a ejecutar ese test en Navisworks y exporte un XML nuevo, se van a sobreescribir los comentarios, de tal forma que en esta tabla de planificación se sobreescribirán los comentarios y únicamente veremos los comentarios que provengan de Navis. Así que lo ideal sería que, si tiene que haber un flujo de comunicación entre coordinadores y modeladores, sea desde Navisworks. Y en el caso de que no se pueda, pues únicamente será el Beam Coordinator el que vaya añadiendo comentarios desde Navisworks para que el modelador los vea en Revit. Por otra parte, también hay que comentar que está muy bien que en Navisworks, cuando volvemos a ejecutar esta prueba, se nos van a conservar los nombres y todos los comentarios que ya habíamos hecho. Es decir, si tenemos el conflicto 8 que es muy difícil solucionar y a la semana siguiente volvemos a ejecutar la prueba y esta interferencia no la hemos solucionado, nos va a mantener el nombre del conflicto, es decir, seguirá siendo el conflicto 8. Aunque hayamos resuelto el 1, 2, 3, 4 y 5 y le hayamos dado a compactar y estos conflictos ya no existan, el conflicto 8 va a seguir llamándose 8. Es decir, no vuelve a empezar la lista de conflictos desde cero. Y en cuanto a los estados, cuando al final de la semana el Beam Coordinator vuelve a ejecutar esta prueba, ¿qué va a pasar con los estados? Pues si era un comentario que estaba nuevo y al volver a ejecutar el test, ese conflicto sigue estando, en vez de estado nuevo va a ser un estado activo. En el caso de que tengamos un conflicto activo y al ejecutar la prueba siga presente ese conflicto, se va a mantener en activo. Y si se ha solucionado, pasará al estado resuelto. ¿Qué pasa con un conflicto que estaba en revisado? Si el class sigue, se va a mantener el estado en revisado. Y podemos asignarle este estado revisado a los classes que, solucionando ese class madre, se solucionarían también a la vez estos conflictos. Y en el caso de un conflicto con estado aprobado, si el conflicto seguía sin resolverse en el modelo, al ejecutar la prueba, el estado se va a mantener en aprobado. Y por supuesto, si el conflicto se ha resuelto, pasará resuelto. Y lo que hay que darse cuenta es que si cogemos un conflicto y le cambiamos el estado a resuelto, si luego ejecutamos la prueba y Navis detecta que ahí hay una interferencia, no nos va a mantener el estado en resuelto. Y lo que pasará es que Navis va a cambiar el estado y va a ponerlo a nuevo. Es decir, Navisworks piensa que nosotros hemos dado por error a que este class está resuelto y nos indica que sigue ahí sin resolverse. De ahí la importancia de que los classes que queramos ignorar no le debemos poner un estado resuelto. Le tenemos que poner un estado aprobado o revisado. Mi recomendación es ponerlo aprobado. Y luego, como habíamos dicho durante el curso, si queremos eliminar todos los classes que estén resueltos, le tenemos que dar a este botón de compactar. Pero bueno, si queremos tener un historial de cuántos classes estamos resolviendo, yo lo que recomiendo es no darle a compactar nunca. Luego, al exportar nuevamente este XML, tenemos que llamarlo del mismo nombre que lo teníamos, es decir, tenemos que sobreescribir este XML. Y luego, al abrir el Excel, abriremos ese XML, aceptar, aceptar, y muy importante, únicamente tenemos que hacer botón derecho y darle aquí a XML, a actualizar datos XML. Y luego ya volvemos a abrir Dynamo, el número de las columnas va a ser el mismo, así que nos va a funcionar. De esta forma conseguiremos que en Revit vayamos teniendo un orden y no nos aparezcan clases como nuevos, siendo que ya los habíamos gestionado y aprobado en momentos anteriores. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con coordenadas compartidas. Ahora mismo, en este proyecto, estamos trabajando con coordenadas internas. Si yo me voy a una vista de emplazamiento
y activo punto base y punto de reconocimiento, veo que yo no los he tocado en todo el proyecto. Están en 000 ambos dos. Entonces, el resto de archivos de estructuras y de arquitectura los he vinculado como origen a origen. Si nos fijamos en el Navis en el que hemos estado trabajando, cuando seleccionamos un archivo, damos unidades de transformación y vemos que está en el 000. Y el archivo de estructuras, lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando estamos trabajando con un proyecto en coordenadas compartidas, en la que las coordenadas norte, sur, este, oeste y un ángulo no es 0,0? Lo que vamos a hacer es usar el Dynamo que habíamos hecho antes para localizar las coordenadas de los puntos de conflicto y poner ahí unas esferas, y vamos a comprobar que no nos va a funcionar. Tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones para que nos funcione. Vamos a guardar este proyecto y vamos a abrir uno que esté en coordenadas compartidas. Muy bien, entonces tengo aquí otro archivo Revit con el mismo archivo de ejemplo que hemos usado antes. Lo que pasa que me he venido a la vista de Site y he cambiado el punto base de proyecto. Me lo he puesto en esta esquina y le he dado estas coordenadas que me las he inventado, simulando que estamos trabajando con coordenadas compartidas. Entonces, con el archivo de estructuras he hecho lo mismo, de tal forma que ahora si yo me vinculo el archivo de estructuras con coordenadas compartidas, el RST por coordenadas compartidas se me va a vincular correctamente en su posición. Ahora vamos a decirle que me muestre la vista vinculada de pilares y vigas y lo voy a poner entramado. Vale, perfecto. Y ahí veo ya todas mis vigas y mis pilares y aquí ya estoy viendo interferencias. Entonces aquí habrá su esfera correspondiente. Ahora voy a Navis, he metido estos dos archivos Revit. Por un lado, nuestro archivo de estructuras y por otro lado, nuestro archivo MEP. Y muy importante, antes hemos puesto coordenadas internas de proyecto, pero como ahora estamos trabajando con coordenadas compartidas, importante elegirlo aquí. Entonces aquí tenemos ya nuestros dos archivos. Entonces en el Class Detective yo ya he hecho una simulación de estructuras versus ductos y me han salido estos conflictos. Le he puesto una tolerancia de 3 centímetros y aquí ya he asignado todos los conflictos a estas personas y les he cambiado el estado. Ahora simplemente, como ya sabemos, habría que exportar el informe. Esto lo dejamos igual que antes, prueba actual XML y escribimos el informe. Doy nombre y ruta, estructura versus conductos en mi carpeta de coordenadas compartidas, ¿vale? Y guardo. Ahora igual que antes voy a Excel, abro mi XML y ahora tengo que trabajar un poco este Excel igual que antes. Lo primero les doy el número. Y ahora oculto las cosas que no me interesan. El nombre del test, el conflicto, el estado, mis coordenadas X y Z, lo más importante, la fecha, asignado a, los comentarios y aprobado por. Entonces ahora esto ya, de momento, lo voy a guardar como una Excel con el mismo nombre que era estructuras versus ductos, si no recuerdo mal. Sí, guardamos. Ahora vamos a abrir Dynamo. Vamos a correr el Dynamo que hemos creado antes
Luego vamos a explicar por qué cuando trabajamos con coordenadas compartidas no nos funciona. Y por último, le vamos a dar solución al problema.